Hoy día traigo una figura que es potente, una figura que es muy importante para estos tiempos que estamos viviendo. Esta figura, ¿verdad?, nos compromete, nos va a comprometer mucho. No podemos quedar ausentes de esta representación que hace el apóstol Pablo para ir entrando ya en la figura. Y esta figura está contenida en el versículo 15 del capítulo 3 de su primera carta a su amado hijo en la fe llamado Timoteo. Este ministro, ¿verdad?, que era Timoteo, ministro de la palabra, servidor de la palabra, me gusta más, somos servidores de la palabra, servimos a la iglesia a través de la palabra. Pablo le escribe esto, ¿verdad?, respecto a la iglesia. Así que busquen, por favor, los que se están conectando, los que ya se conectaron, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, aquí tenemos esta figura de la iglesia. Así que esta es la figura número 9 de nuestra serie de enseñanza para la escuela de discípulos respecto a la iglesia. Dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo tienes o cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, dicen algunas traducciones, del Dios vivo. Y aquí viene la figura, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es comparada a una columna y un baluarte de la verdad. Así que de eso vamos a estar hoy día compartiendo, sobre la columna y el baluarte de la verdad. Pero quiero igual poner en el contexto esta columna y baluarte. Dice que sepas, para que sepas cómo hay que comportarse, no solamente a Timoteo, ¿verdad?, sino a nosotros también. Necesitamos una directriz, necesitamos una dirección, cómo comportarnos en la iglesia de Dios, y a eso se refiere, ¿verdad?, a cosas que él les escribe en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores precedentes a este 3 igual. Le da una serie de enseñanzas y direcciones cómo debe comportarse la iglesia y cómo la iglesia debe comportarse. Y aquí dice que la iglesia, dice, debe comportarse en la casa de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios tiene una casa? Dios tiene una casa, pero lo hemos dicho y hemos insistido en esto, no es una casa hecha de madera, ni de cemento, ni de ningún material, ¿verdad?, que se usa en este tiempo. No es una casa hecha de material humano, ni hecho con manos humanas. Acuérdense que Esteban fue muerto, el primer mártir de la iglesia fue muerto, lo mataron, lo apedrearon, porque él dijo que Dios, bueno, dentro de muchas cosas, dijo igual al final de su discurso en Hechos capítulo 7, dice, porque Dios no habitará más en templo hecho de mano de hombre, y eso a los judíos no les gustó. Y Esteban estaba solamente citando profetas del Antiguo Testamento, que Dios no habitaba en templos hechos por la mano del hombre, sino, ¿verdad?, Dios habita, ¿en qué habita? En su casa. ¿Cuál es su casa? Casa quiere decir morada, habitación, lugar, ¿verdad?, donde Él está. Y la casa del Dios vivo, ¿quién es? Y lo dice el versículo 15. Para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Amén. Así es, ¿verdad? La iglesia es la casa de Dios. ¿Y cuál es la iglesia? No son las bancas, no son las sillas, ¿verdad? No es el púlpito, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo, ni el arca de la ofrenda. No, no, no. La iglesia, como la palabra lo indica, son todos los que hemos sido llamados y sacados fuera, ¿verdad?, de este mundo, de este sistema, ¿verdad?, corrupto, apartados de Dios y separados para Dios, consagrados a Dios. Así que la iglesia es esa.
Ahora, esto ya lo sabemos, pero a esta iglesia, aquí el apóstol dice que esta iglesia es comparada con una columna y un baluarte. Una columna. ¿Para qué sirve una columna? ¿Para qué son las columnas? ¿Firmeza? Firmeza, ya. Para Una sostener. columna. Para sostener, ya, perfecto, una columna. Fíjese que quizás en la mente del apóstol Pablo, cuando él dice que la iglesia es comparada a una columna y a un baluarte, estaba en la mente el gran templo de la llamada por los romanos la diosa Diana de los Efesios. ¿Cuántos han leído eso en el libro de los Hechos? O el templo de Artemisa, llamada primeramente así Artemisa o Diana, la diosa de los Efesios. ¿Saben que dentro de las maravillas o de las 7 maravillas antiguas estuvo como una de las 7 maravillas el gran templo a la diosa Diana? ¿Y saben ustedes por qué digo esto? Porque ese templo, que aún hay vestigios de él, está en Éfeso, lo que es Turquía ahora. ¿Sabían eso? La cual sufrió un tremendo terremoto hace ya casi 2 días. Éfeso ahora es lo que es Turquía. Y este templo de la gran diosa Diana tenía 127 pilares o columnas. Columnas se le llama cuando son redondas. Miren, para sostener esta gran mole se requerían 127 columnas. Y cada columna, si ustedes la buscan ahí en Google, el templo a la diosa Diana, cada columna era de 18 metros de alto. Así que era una maravilla. Y estaban orgullosos de lo que tenían. Entonces quizás en la mente del apóstol Pablo estaba eso cuando le dice y compara la iglesia que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, la compara con una columna y baluarte. Probablemente estaba en su mente esas columnas, tremendas columnas, ¿verdad? De esta iglesia, de este templo a la gran diosa Diana de los Efesios. Entonces, una columna o varias columnas, ¿verdad? Y a mayor cantidad de columnas es para sostener, para que algo, ¿verdad? Se deposite encima, para que algo, ¿verdad? Y una buena construcción necesita de buenas columnas. Quizás hoy día, ¿verdad? Dentro de la construcción moderna no se aprecian las columnas, ¿sí o no? Hoy día no se aprecian porque en la antigüedad, bueno, todavía hay algunas construcciones, ¿verdad? En que se hacen con unos árboles, casi árboles, ¿verdad? Para sostener la construcción, lo que se va a colocar encima. Entonces, la columna tiene como propósito, ¿verdad? Sostener algo. Entonces, cuando Pablo dice que la iglesia es la columna o es como una columna, ¿qué está diciendo? Que la iglesia, y no la iglesia física porque la iglesia es espiritual, nosotros sostenemos, no sostenemos una mentira. Dios no ha depositado un error en nosotros. Y digo nosotros fuimos llamados para sostener la verdad. No que la verdad no se pueda sostener por sí sola, ojo, sino más bien dicho, que Dios quiso depositar su verdad sobre la iglesia. Entonces, esto nos lleva a un grado de responsabilidad muy grande. Miren, primero, pensemos en Israel. Israel fueron elegidos por Dios, el pueblo elegido por Dios. ¿Para qué Dios eligió a Israel? A ver, como pueblo, como nación. Fíjese que Israel tenía tremendos privilegios. Ellos fueron depositarios de los oráculos de Dios, de las palabras de Dios. Israel, ¿verdad? Los profetas, ¿de dónde eran? ¿De Egipto? ¿De Babilonia? Todos los profetas
de la antigüedad, del antiguo pacto, eran israelitas. ¿Sí o no? Los profetas, los sacerdotes, ¿de dónde eran? Israelitas. El culto, ¿verdad? ¿A quién pertenecía? La adoración, ¿a quién pertenecía? A Israel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios tomó un pueblo, hizo un pueblo para depositar en ellos sus profetas, para depositar en ellos sus palabras, para depositar en ellos su adoración, para depositar en ellos, ¿verdad? No solamente eso, ¿qué más depositó en el pueblo de Israel Dios? Una línea genealógica, una línea de descendencia donde nacería el Salvador del mundo. Entonces fueron elegidos también para que naciera de su linaje el Salvador del mundo. Jesús es judío por línea genealógica en cuanto a la carne. ¿Se fija? Entonces fueron elegidos ¿tenían un tremendo privilegio o no tenían un tremendo privilegio? Un tremendo privilegio. Israel tenía un tremendo privilegio. Fueron elegidos por Dios para Dios depositar en ellos esto. Y esto requería una responsabilidad o no. Privilegios conllevan a responsabilidades. La responsabilidad de Israel era que ellos fueran, ¿verdad?, luz para las naciones, que ellos fueran guías para las naciones. El propósito de Dios era que Israel, ¿verdad?, con todos estos privilegios que tenían, ellos se transformaran, ¿verdad?, en aquellos que de alguna manera alcanzarían el mundo, que les entregarían, ¿verdad?, esta salvación. El propósito de Dios siempre fue, y no pensemos como algunos equivocadamente que Dios, ¿verdad?, llamó a Israel y que solamente la salvación era para los israelitas. No, Dios a través de los israelitas quería llegar, ¿verdad? Y acuérdense que la promesa de Abraham fue esa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición trascendía para todos los demás. Pero avancemos un poco más. Luego viene Jesús. ¿Y qué había en Jesús? Veamos, ¿qué pasa con Jesús? Hay unas citas por ahí que quiero que echemos mano con respecto a Jesús. Primero, leo una que es muy conocida. Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús como tal era la verdad. O sea, en él estaba la verdad y él era la verdad. Las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, estaban en él. Y él dice: yo soy la verdad. No dice yo soy una verdad. No dice yo soy una posible verdad. El artículo la indica que él era la única verdad. Él era la verdad. Aquella verdad que había estado en el pueblo judío, aquella verdad que habían proclamado los profetas, aquella verdad con respecto a la adoración, con respecto, ¿verdad?, al servicio a Dios, con respecto a la obediencia a Dios, era Jesús mismo. Estaba la verdad hecha carne. El verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. ¿Qué dice Juan 18:37? Richard. Richard. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Miren qué tremendas palabras Jesús le dice a Pilato. Yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. O sea, no solamente él era la verdad, sino que también él daba testimonio de la verdad. Fíjese, ¿será importante la verdad? Porque aquí dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Será importante la verdad? Y cuando se habla de la verdad, fíjese que Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. No dice nos guiaría a una parte de la verdad, sino nos guiaría a toda la verdad. La verdad no es un solo punto,
o no es una sola cosa. La verdad es un conjunto de realidades, no es una sola cosa, no es una sola doctrina. Miren, esto es maravilloso, ¿sí o no? Los que hemos llegado a la verdad, no hemos llegado, ¿verdad? Y aquí nosotros no nos abanderamos, por eso la iglesia no debe ser conocida por a lo mejor porque no practica un rito, o porque rechaza un punto, o esto otro, o nos diferenciamos de otro por un concepto en cuanto a la verdad. No, la verdad es un conjunto. Entonces, yo para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. ¿Qué dice? Fíjese, ¿y qué le ocurrió a Jesús por la verdad? Marcos 14, 61 al 64. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ok, ¿qué le ocurrió a Jesús? ¿Por qué causa lo mataron? Ahí está, ¿por qué causa lo mataron? ¿Por buenas obras? Los judíos fueron claros, los sacerdotes fueron claros, los dirigentes fueron claros. Por buenas obras no, no por sanar enfermos, por resucitar muertos, por multiplicar los panes y los peces, por buenas obras no, sino por la blasfemia. Jesús fue, la acusación que hubo contra él y la cual esgrimieron para matarle fue blasfemia. O sea, por dar testimonio a la verdad le costó la vida. Por decir la verdad le costó la vida. Él no mintió. Dice la Biblia en Isaías que no hubo engaño en su boca. Jesús dijo la verdad. Entonces, ¿qué dice Juan 8, 39 al 41? Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Bien, ahí tiene un diálogo y un conflicto con los judíos. Pero Jesús, ¿verdad? Él se mantuvo, él no cayó. Jesús es llamado el testigo fiel. Jesús es llamado el testigo fiel, un testigo fiel, ¿verdad? Que aún da testimonio con la muerte. Este pasaje hermoso, ¿verdad? Que está contenido en Hechos 1:8, cuando Jesús, antes de irse de esta tierra, él le dice a sus discípulos, les dice, ustedes recibirán poder, dinamit en el griego, recibirán dinamita, recibirán la dinamita del Espíritu Santo y me serán testigos. ¿A quién se lo dijo eso? A sus seguidores, me serán testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien, ¿verdad?, que vio, que oyó, que estuvo cerca, ¿verdad?, de un hecho. Y ellos estuvieron con Jesús, oyeron a Jesús, vieron a Jesús, y ellos tenían que dar testimonio, ¿verdad?, de lo que vieron, no solamente del Jesús que anduvo por Galilea, por Samaria, por Jerusalén, sino también dar testimonio del Jesús que vieron después de resucitado. Ellos lo vieron y tuvieron que dar testimonio, pero para dar testimonio de esa verdad, ellos necesitaban un poder sobrenatural. Yo he dicho muchas veces, la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia necesita del poder de Dios para poder cumplir en cierta medida el deseo de Dios. Y el deseo de Dios, ¿verdad?, es que nosotros como iglesia, y no digo, ¿verdad?, de una agrupación que se reúne a lo mejor en Isabel Riquelme o que ahora estamos conectados, ¿verdad?, en este grupo más discípulos.
y que estamos estudiando la palabra de Dios, considerando la palabra de Dios, sino me refiero, ¿verdad?, a la iglesia, esta iglesia, ¿verdad?, maravillosa y gloriosa que las estamos viendo a través de las figuras. Esta iglesia, ¿verdad?, es la que en la cual Dios le ha placido depositar la verdad, hermanos, la verdad que da vida, la verdad que liberta, la verdad que abre los ojos, que bendice, que la verdad por la cual Jesús dio testimonio, esa verdad la sostenemos nosotros, ¿no? Ha sido puesta en nosotros. No sostenemos una mentira. Entonces, ¿dónde va a ir el mundo para encontrar la verdad? ¿Dónde tiene que ir? ¿Lo vamos a mandar a los políticos? ¿Lo vamos a mandar a los filósofos? ¿Vamos a decirle a la gente que acuda, ¿verdad?, a los grandes pensadores, a los científicos de este mundo, a los inventores de este mundo, a los intelectuales de este mundo? Allí van a encontrar lo que sus almas necesitan. Todos nosotros fuimos creados para la verdad. Nada, absolutamente nada, fuera de la verdad nos va a satisfacer. Fuimos hechos para la verdad y solo la verdad, cuando llega a nuestras vidas, trae libertad, trae verdad, trae vida, trae bendición. ¿Acaso la verdad no te bendice? Esta verdad que y no hablo de un punto doctrinal que a lo mejor usted al entrar en esta escuela ha ido aprendiendo y han salido los velos de sus ojos, usted ha podido ver, esto no son los ritos, no son estas cosas, mandamientos de hombres, fábulas, tradiciones, costumbres, y se ha ido despojando de muchas cosas. Y esta verdad lo va llenando y usted le va encontrando sentido a la vida. Jesús dio testimonio a la verdad, es el testigo fiel. Él fue fiel hasta la muerte. Pero Él requiere de esta iglesia en la cual está la verdad, en la cual sostiene la verdad. Y este es un punto esencial de la iglesia. Es un punto esencial. Fíjese, pero avancemos un poco más. Dice, Pablo dice a Timoteo, dice que la iglesia, ¿verdad? La iglesia o la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, es columna y baluarte. ¿Qué quiere decir baluarte? Algunas traducciones colocan como sostén o como apoyo, pero la palabra allí es baluarte como traducción correcta. Dice la iglesia que es columna y baluarte. Hemos visto una cosa, la columna es para sostener, ¿verdad? Si no somos columna como iglesia, ¿verdad? No somos columna, no vamos a sostener nada, no va a estar en nosotros la verdad. No. Pero también dice baluarte. A ver, ¿cuántos se saben el himno nacional? Cantémoslo, por favor. Mano en el corazón, no. Una sola estrofa dice: majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Miren qué hermosa esa, parece un himno, ¿ah? ¿Cómo dice esa estrofa? Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Con piano, dice. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte. ¿Qué es baluarte? Yo creo que la hemos cantado 1.000.000 de veces, 2 millones de veces, y nunca hemos pensado en esa palabra. Yo siempre la canté nomás, ¿verdad? Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. ¿Qué es baluarte? Miren, la palabra baluarte viene de una palabra que significa fortificación, defensa. Fortificación, defensa. Eso es. ¿Sabían ustedes que Chile es comparado con una isla? ¿Cuántos sabían eso? ¿Que a Chile se le compara con una isla? Sí. ¿Saben por qué con una isla? Porque Chile está protegido. Tiene muchos baluartes. Por el norte, protegido por el desierto de Atacama. Por el oeste, protegido por el Océano Pacífico. Por el este, protegido por la cordillera de los Andes. Y por el sur, protegido por la Antártica. ¿Habían pensado en eso? Pero aquí el himno nacional dice: majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte. Entonces, habla de una fortificación, de una fortaleza. Entonces, la iglesia
no solo sostiene la verdad, sino que también esta verdad, esta tremenda verdad, la cual es una persona, ¿sí o no? No es una doctrina, es una persona, Jesucristo en sí, porque Él es la palabra viva y la palabra escrita, Él es el verbo de Dios que se hizo carne. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, se ha depositado en ella porque es columna, ¿verdad?, esta verdad, y esta verdad también, ¿verdad?, en nuestra fortificación, en nuestra fortaleza. Entonces, fíjese qué importante, y este es mi énfasis hoy día como figura de la iglesia, una columna y un baluarte. La verdad es característica de la iglesia, la verdad es lo nuestro. ¿Cuántos han seguido la vida de Jesús en su hablar, en su obrar? Y Jesús nunca dejó la verdad de lado. Él vivió para esa verdad. Él sufrió por esa verdad, Él se entregó por esa verdad, Él fue fiel hasta la muerte, testificó de ella y es más, preparó a la iglesia para que en estos últimos tiempos, y ahí estoy otra vez en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, recibirán poder y me serán testigos. Esa palabra testigo quiere decir mártir, me serán mártir en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta figura, ¿verdad?, nos hace bien responsables. ¿Podemos diferenciar la iglesia de un club social? ¿Podemos diferenciar la iglesia de una agrupación? ¿De una asociación? Los hombres hoy día se asocian, ¿verdad?, por diferentes razones. En el trabajo a lo mejor hacen una agrupación de empleados, en el colegio hacen una agrupación de estudiantes, ¿verdad? Eh, eh, a lo mejor en una vecindad, una agrupación de vecinos, ¿sí o no? Entonces, a lo mejor en algún deporte hay agrupaciones de deportistas, ¿verdad? De alto rendimiento, de poco rendimiento, no sé cómo llamarles, de agrupaciones, ¿verdad? Sacan personalidad jurídica, a lo mejor, no sé, pues yo tengo aquí cerca en el barrio una agrupación no sé si estará bien el término rayuelistas. ¿Conocen los rayuelistas? Así se dice, ¿no? Corríjanme ustedes, de esos que juegan a la rayuela, ¿verdad? Tienen una agrupación, personalidad jurídica, tienen una sede, tienen una cancha, ¿verdad? Y se agrupan. Y ellos, ¿verdad?, en sí, ¿qué sostienen? ¿Qué contienen, verdad? Contienen su deporte, luchan por eso, lo defienden, se entregan, pagan cuotas, no sé qué harán, están obligados a las reuniones. Hermanos, hermanas, esto es solemne, esto es tremendo. Dios nos dejó, escúchelo con atención, Dios te dejó parte, ¿verdad?, formar parte de esta asociación maravillosa por medio del Espíritu Santo para sostener la verdad que es Jesucristo, la verdad que el mundo necesita para el perdón de sus pecados, la verdad que las personas necesitan para su liberación de su esclavitud, la verdad que a nosotros, ¿verdad?, nos trajo un cambio de vida y que nos hizo nuevas criaturas. ¿Cómo deberíamos sentirnos? Hoy, 1 de noviembre. 1 de noviembre, wow, no había pensado en eso. 1 de noviembre, el día de todos los hombres, dicen, de todos los santos difuntos. Hoy, ¿verdad? 1 de noviembre, ¿cómo deberíamos sentirnos al escuchar estas palabras? Que tenemos un tremendo privilegio, que Dios nos ha confiado. ¿Usted le confía a cualquiera algo de valor?
No, ¿no es cierto? ¿O sí? No le confiamos a cualquiera, ¿verdad? Algo de valor. Pero Dios nos ha confiado, ¿verdad? Él quiere que seamos esa columna, sostén de la verdad. Columna, ¿verdad? En la iglesia. Contenemos la verdad, sostenemos la verdad, no sostenemos una mentira. Y debemos, por eso, ¿verdad? Por eso estamos cada día sábado. ¿Qué estamos haciendo cada día sábado? Concluyo con esto. ¿Qué hacemos cada día sábado a las 10 de la noche? Algunos, ¿verdad? No están ni ahí, porque no están ni ahí con la verdad. Pero no quisiera pensar eso. Pero hay otros que estamos allí, ¿verdad? Y vamos y nos esforzamos para dar respuesta a lo mejor a esa persona que necesita una respuesta. Pero aquellos que son columna y sostén de la verdad, baluarte de la verdad, están orando. Yo sé que hay muchos que están orando por ese programa, ¿verdad? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y liberte a muchos y no esté esclava. Yo sé también, ¿verdad? Que el día miércoles muchos están orando. Hay otros que no están ni ahí. Pero hay otros que están orando cada día miércoles de las 8 a las 9 o un poco menos, pero están intercediendo por los otros, ¿verdad? Que son parte de esta columna. Porque si se debilita uno, se debilitan otros, ¿verdad? La verdad no va a ser sostenida. Y estamos en esta escuela para discípulos, ¿con qué propósito? Por alimentar nuestro conocimiento, que crezca nuestro coeficiente intelectual, para que no digan, ¿verdad?, este es un ignorante. No, estamos aquí, ¿verdad?, como discípulos, aprendiendo y siendo enseñados, ¿verdad? Porque el discípulo es un aprendiz y una persona, ¿verdad?, que quiere llegar a ser como su maestro. Si el discípulo se perfecciona, llegará a ser como su maestro. Pero si no nos perfeccionamos, no somos adiestrados, no entramos, ¿verdad?, en un proceso de enseñanza, no vamos a llegar a ser como Dios quiere que seamos, conformados a la imagen y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y Cristo, ¿verdad?, no sostuvo una mentira. Él fue valiente por la verdad. Así que la iglesia debe ser valiente por la verdad. ¿Cuántos valientes por la verdad hay? Gracias a los hermanos que cada mes, ¿verdad?, valientes por la verdad, dicen, no, necesitamos sostener ese auditorio vida, ¿verdad?, no entregarlo. Podíamos haberlo entregado y saca cuenta uno cuánta plata. Sí, pero esperamos volver pronto, ¿verdad? Y que ese lugar siga siendo de tremenda bendición, donde se proclame su palabra, ¿verdad? Y donde se escuche su alabanza. Se proclame su verdad y se escuche, ¿verdad?, la verdad también a través de las alabanzas. Así que hermanos, hermanas, termino con esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hay en la iglesia? ¿Una buena cuenta bancaria? ¿Buenas propiedades? ¿Ah? ¿Tremendos edificios? ¿Qué hay en la iglesia? Pablo le dice a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. No dice vayan. ¿Por qué dice vengan? Pablo le dice a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no le dice Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vayan al conocimiento de la verdad? ¿Por qué dice Pablo a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Por qué no puede ser al otro lado? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿dónde está? ¿Dónde está la verdad? ¿En el auditorio vida? ¿Dónde está la verdad? ¿En la denominación más poderosa de este país, más grande? ¿Dónde está la verdad? Vengan, vengan voluntariamente. Dios les bendiga. Y que esta palabra, ¿verdad?, en alguna medida, y esta figura, que la iglesia como columna y baluarte de la verdad, nos haga meditar, pensar, recapacitar, que no estamos aquí abajo en esta tierra con un propósito más maravilloso que el que es
depositarios de la verdad, sostenemos la verdad. Dios ha puesto su verdad en nosotros. Somos de la verdad. Amén. No somos de la mentira. ¿A cuántos le alegra la verdad? ¿Cuántos aman la verdad? ¿Cuántos están dispuestos a seguir verdad? Batallando por esta verdad, luchando por esta verdad y ser testigos. Que no haya nada más que nos apasione que la verdad. Más que un deporte. No está malo que le guste algún deporte. Más que a lo mejor un buen pasar o una buena profesión, no sé, o una linda familia, no. La verdad ante todo. Como dijo Salomón, compra la verdad y no la vendas. Un abrazo.